Quizás ya hayas sentido esa punzada en el pecho, ese momento en el que el teléfono no suena desde hace semanas, cuando te das cuenta de que las visitas han disminuido, cuando notas que tu presencia se ha vuelto prescindible precisamente para aquellos a quienes has dedicado toda tu vida. Es un dolor diferente a cualquier otro, porque no es solo la ausencia lo que duele, sino el descubrimiento de que nunca has sido tan importante como imaginabas. Freud diría que este descubrimiento rompe una ilusión fundamental que hemos tenido desde siempre, la creencia de que el amor incondicional existe y que será correspondido con la misma moneda. Pero la realidad es más cruda. Las personas, incluso aquellas a las que hemos traído al mundo o que considerábamos nuestra familia elegida, funcionan según lógicas que no siempre incluyen la gratitud, la lealtad o la presencia constante. Has pasado décadas construyendo puentes. Has sacrificado sueños personales. Has renunciado a oportunidades. Has puesto las necesidades de los demás siempre en primer lugar. Creías que estabas invirtiendo en relaciones sólidas, creando vínculos inquebrantables. Imaginabas que toda esa dedicación sería reconocida, valorada, correspondida cuando más lo necesitaras. Pero llega un momento, puede ser una enfermedad, una crisis financiera, un momento de profunda soledad, y te encuentras esperando una llamada que no llega, esperando una visita que se pospone indefinidamente, esperando un gesto de cariño que nunca se materializa. Y entonces se revela la verdad. Llevabas mucho tiempo solo que no te habías dado cuenta. Lo más perturbador ni siquiera es la ausencia en sí misma, es descubrir que esas personas pueden vivir perfectamente bien sin ti, que sus vidas siguen con normalidad, llenas de compromisos y prioridades, mientras tú ocupas un espacio cada vez menor en sus mentes. Tú, que un día fuiste fundamental en sus vidas, ahora eres un recuerdo ocasional, una obligación social que se puede posponer sin remordimientos. Esta no es una historia sobre personas malas o familias disfuncionales. Es una historia sobre la naturaleza humana en su forma más pura y menos romántica. Sobre cómo funcionamos cuando nadie nos observa, cuando no hay presión social para estar agradecidos o presentes. Se trata de descubrir que el amor, por muy sincero que sea, rara vez resiste el paso del tiempo cuando deja de ser conveniente. Freud lo llamaba narcisismo primario, nuestra tendencia natural a anteponer nuestras propias necesidades. No es maldad, es supervivencia emocional, pero entenderlo no hace que el dolor sea menor, solo lo hace más claro. Y tal vez sea precisamente esa claridad lo que necesitas para empezar a liberarte de expectativas que solo te causan sufrimiento, porque hay una salida a este laberinto de decepciones, pero requiere que cuestiones todo lo que creías sobre las relaciones. La verdad más difícil de aceptar sobre las relaciones familiares es que nacen de una ilusión. Desde pequeños, se nos enseña que la familia es para siempre, que la sangre crea vínculos indestructibles, que padres e hijos están naturalmente conectados por un amor que trasciende las circunstancias. Pero Freud descubrió algo perturbador. Incluso el amor parental más sincero conlleva una gran dosis de proyección inconsciente. Cuando miras a tus hijos, sin darte cuenta, no solo los ves a ellos, ves una extensión de ti mismo, una oportunidad de corregir tus propias heridas, una oportunidad de ser amado como siempre has querido. Inconscientemente, proyectas en ellos tus necesidades más profundas. Esperas que llenen vacíos que ni siquiera tú mismo puedes nombrar. Por eso la dedicación parental suele ir acompañada de una expectativa silenciosa y poderosa. No donas tu tiempo, energía y recursos de forma completamente altruista. Hay una parte de ti, oculta incluso a tu propia conciencia, que está haciendo una inversión emocional. Estás creando una deuda afectiva que esperas que se salde en el futuro. Freud lo llamaba narcisismo, pero no en el sentido peyorativo que conocemos. Para él era una característica fundamental de la psique humana, nuestra incapacidad de amar a alguien sin proyectar en esa persona nuestras propias necesidades y deseos. Incluso el amor más puro tiene trazas de esta inversión narcisista. Piensa en cómo te sentías cuando eran pequeños y dependían completamente de ti. Había una sensación de propósito, de importancia indiscutible. Eras el centro de su mundo, la persona más importante,
aquella sin la cual nada funcionaba. Esa sensación era adictiva, te hacía sentir vital, necesario, amado de una manera que quizás nunca habías experimentado antes. Pero lo que no te dabas cuenta es que te estabas acostumbrando a esa centralidad. Estabas construyendo tu identidad en torno a ser indispensable. Y cuando empezaron a crecer, a necesitarte menos, a buscar autonomía, una parte de ti se sintió amenazada. Porque si ya no eras el centro de su mundo, ¿quién eras tú? El problema surge cuando tus hijos crecen y desarrollan sus propias vidas, sus propios intereses, sus propias prioridades. Dejan de ser extensiones de ti y se convierten en individuos independientes. Y ahí es cuando llega la factura emocional. Empiezas a esperar, conscientemente o no, que te devuelvan toda la dedicación que han recibido, que llamen a menudo, que te visiten regularmente, que te muestren gratitud constante. Pero ellos no ven esa deuda emocional, porque para ellos, lo que hiciste era tu obligación como padre o madre. Han crecido recibiendo cuidados como algo natural, no como un favor que hay que devolver más adelante. En su mente, tú elegiste tenerlos, elegiste criarlos, y eso no genera automáticamente una obligación eterna de retribución. La diferencia de perspectiva es brutal. Tú recuerdas cada sacrificio. Las vacaciones que no te tomaste para pagar la escuela privada, los fines de semana que pasaste en el hospital cuando estaban enfermos, las madrugadas en vela esperando a que volvieran de la fiesta. Para ti, cada uno de esos momentos fue un depósito en la cuenta emocional que tendrían contigo para siempre. Para ellos, solo son fragmentos de una infancia que ya pasó. Son responsabilidades que asumiste cuando decidiste ser padre o madre. No crean automáticamente una obligación de dedicación eterna, y cuando intentas cobrar esa deuda, sutilmente, a través de comentarios sobre la soledad, o directamente, a través de quejas sobre la falta de contacto, se sienten asfixiados. Es como si hablaran idiomas completamente diferentes. Tú hablas el lenguaje del sacrificio y la deuda emocional. Ellos hablan el lenguaje de la individualidad y la autonomía. Tú interpretas su ausencia como ingratitud. Ellos interpretan tus expectativas como asfixia. Esta dinámica se vuelve aún más cruel cuando los necesitas. Ya sea por edad, enfermedad o soledad, esperas que respondan a tu llamada con la misma intensidad con la que tú respondiste a sus necesidades cuando eran pequeños. Pero ellos tienen sus propias vidas que gestionar: trabajo, relaciones, hijos propios, problemas personales. Tu necesidad de atención compite con todas estas otras demandas y no siempre gana. Lo más doloroso es darse cuenta de que para ellos te has convertido en una responsabilidad más en una lista ya sobrecargada. No por maldad, sino por una cuestión de economía emocional. Todos tenemos una cantidad limitada de energía afectiva y esta fluye naturalmente hacia donde se siente más urgente o gratificante. Freud diría que esto es inevitable, que el desarrollo psicológico saludable requiere precisamente esta separación, esta capacidad de priorizar la propia vida por encima de las expectativas de los padres. El problema no está en ellos por distanciarse, ni en ti por sufrir ese distanciamiento. El problema está en la expectativa inicial, en la creencia de que dedicar tu vida a alguien garantiza automáticamente la devoción a cambio. Es una ecuación que parece justa en teoría, pero que ignora una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas están programadas para seguir adelante, no para mirar atrás. Y cuanto más esperas que miren, más te preparas para una decepción que dolerá más que cualquier abandono por parte de extraños. Porque cuando un extraño te decepciona, puedes culpar a su carácter. Pero cuando un hijo te decepciona, cuestionas tu propio valor como persona, como padre, como ser humano. Lo que hace que el abandono familiar sea tan devastador no es solo la ausencia en sí, sino el descubrimiento de que has creado una versión idealizada de tus relaciones que nunca se correspondió con la realidad. Durante años, has alimentado una narrativa sobre quiénes eran esas personas y cuál era el lugar que ocupabas en sus vidas. Pero esa narrativa se estaba construyendo principalmente dentro de tu propia mente. Freud descubrió que proyectamos en los demás lo que necesitamos que sean, no necesariamente lo que son. Cuando mirabas a tus hijos, no veías solo niños que necesitaban cuidados. Veías tus propias carencias cubiertas, la necesidad de sentirte útil,
importante, amado incondicionalmente. Veías la oportunidad de ser el padre o la madre que tal vez no tuviste, de crear la familia armoniosa con la que siempre soñaste. Cada sacrificio que hacías, las noches sin dormir, los sueños pospuestos, el dinero ahorrado para sus estudios, era también una forma de curar tus propias heridas. Estabas inconscientemente tratando de ganarte el amor que siempre quisiste recibir. Era como si cada gesto de cariño fuera también una pregunta silenciosa. ¿Ahora me quieres? ¿Ahora soy suficiente? ¿Ahora no me abandonarás? La proyección funciona como un filtro emocional que distorsiona por completo nuestra percepción. Miras a tu hijo y ves a alguien que naturalmente te corresponderá con la misma intensidad. Ves a alguien que comprenderá tus sacrificios y te estará eternamente agradecido. Ves a alguien que te pondrá en primer lugar, tal y como tú lo has hecho con él. Pero los hijos no sabían que estaban siendo convocados para esta misión emocional. Para ellos, tú eras simplemente el adulto responsable de ofrecerles lo que necesitaban. No firmaron un contrato de reciprocidad emocional eterna. No se comprometieron a cargar con tus carencias afectivas durante el resto de su vida. Es como si estuvieras dirigiendo una película dentro de tu cabeza, donde ellos interpretaban papeles que nunca supieron que tenían. Tú eras el director, el guionista y el protagonista al mismo tiempo. Y cuando se salían del guión, cuando tomaban decisiones que no tenían en cuenta sus sentimientos, cuando daban prioridad a otras personas o intereses, te sentías traicionado por tu propia producción. Esta proyección crea un círculo vicioso. Cuanto más inviertes emocionalmente basándote en la versión idealizada que has creado, más dolorosa se vuelve la realidad cuando no cumple tus expectativas. Aumentas la intensidad de tu dedicación, esperando que eso finalmente despierte en ellos la gratitud y la presencia que tanto deseas, pero ellos pueden interpretar esa intensidad como presión, como una forma de control disfrazada de amor. La situación se complica aún más porque esta proyección no solo ocurre con los hijos. Haces lo mismo con amigos cercanos, con parejas, con cualquier persona en quien depositas confianza emocional. Proyectas en ellos la lealtad que te gustaría haber recibido de otras personas. Proyectas la disponibilidad emocional que tú mismo ofreces. Proyectas la capacidad de anteponer tu amistad a otros intereses. Freud llamaba a esto transferencia, nuestra tendencia a repetir patrones emocionales antiguos en relaciones nuevas. Puede que estés intentando recrear con tus hijos adultos la seguridad que no tuviste en la infancia. Puede que estés intentando demostrar a través de ellos que eres digno de amor. Puede que estés utilizando la dedicación familiar como una forma de evitar enfrentarte a tu propia soledad interior. Lo más perturbador es darse cuenta de que has pasado años hablando con versiones imaginarias de estas personas. Cuando te quejabas de que no te llamaban lo suficiente, te estabas quejando a la versión de ellos que solo existía en tu mente, la que naturalmente debería echarte de menos y demostrártelo constantemente. Cuando te sentías herido por su ausencia en momentos importantes, te sentías herido por la diferencia entre quienes son en realidad y quienes necesitabas que fueran. Lo más cruel es que esta proyección crea una prisión emocional para todos los involucrados. Tú quedas atrapado en la frustración constante de no recibir lo que esperas. Ellos quedan atrapados en la culpa de no poder cumplir con expectativas que no siempre comprenden o consideran justas. Es como si estuvieras tratando de forzar un rompecabezas en el que las piezas simplemente no encajan. La revelación más dolorosa llega cuando te das cuenta de que has pasado años creando una familia imaginaria dentro de tu cabeza. Una familia en la que todos se querían por igual, donde la gratitud era automática, donde la presencia estaba garantizada. Pero la familia real, formada por personas complejas, con sus propias limitaciones y prioridades, nunca pudo competir con esa versión idealizada. Por eso el distanciamiento duele tanto. No es solo la pérdida de contacto, es el derrumbe de una ilusión que has alimentado durante décadas. Es descubrir que esa sensación de seguridad emocional que asociabas con la familia era en gran parte una construcción tuya, que te estabas relacionando más con tus propias necesidades proyectadas que con las personas reales que tenías delante. Freud diría que este despertar, por doloroso que sea, es también una
una oportunidad para ver finalmente a los demás tal y como son, sin el filtro de tus carencias. Una oportunidad para construir relaciones más honestas, basadas en lo que las personas pueden ofrecer realmente, no en lo que tú necesitas que te ofrezcan. Pero este proceso de claridad exige que afrontes una verdad aún más profunda. Tal vez estés buscando en las relaciones externas algo que solo puedes encontrar dentro de ti mismo. Y esta búsqueda, cuando está mal orientada, transforma incluso el amor más sincero en una fuente de sufrimiento. Y entonces llega ese momento que nunca puedes olvidar. No es un acontecimiento dramático, no hay gritos ni enfrentamientos. Es algo mucho más sutil y, por eso mismo, más devastador. Es cuando te das cuenta de que estás solo en una mesa donde antes había voces familiares mirando un teléfono que no suena desde hace semanas, esperando a alguien que tal vez ni siquiera recuerda que existes. La revelación nunca llega de una sola vez. Se insinúa poco a poco, como una sombra que crece imperceptiblemente hasta cubrirlo todo. Primero, notas que las llamadas han disminuido. Estarán ocupados, piensas. Luego te das cuenta de que siempre eres tú quien llama primero. Al menos contestan, te consuelas. Entonces llega el día en que decides hacer una prueba silenciosa, no llamar durante una semana, solo para ver si te echan de menos. Pasa una semana, luego 2, luego un mes, y el silencio se vuelve ensordecedor. Es en ese momento cuando algo se rompe dentro de ti. No es solo la constatación de que no te han echado de menos, es la terrible comprensión de que quizá nunca lo hayan hecho, que toda esa cercanía que creías tener con ellos era, en gran parte, fruto de tu propio esfuerzo. Tú eras el motor de esas relaciones, y cuando dejaste de funcionar, todo simplemente murió. Freud diría que ese es el momento en que nuestras defensas psicológicas se derrumban. Durante años, utilizaste un mecanismo que él llamaba negación para protegerte de la verdad. Interpretabas cada mínimo gesto suyo como una prueba de amor. Cada mensaje de cumpleaños, por muy formal que fuera, lo guardabas como un tesoro. Cada visita rápida y apresurada la transformabas en tu memoria en un momento de profunda conexión, pero ahora ya no hay forma de negarlo. Las señales siempre estuvieron ahí, gritando, obvias. Solo elegiste no verlas porque la verdad era demasiado insoportable. Las conversaciones siempre fueron superficiales. Las visitas siempre tenían una hora de finalización. Su interés por tu vida siempre fue educado, nunca genuino. Recuerdas momentos concretos que en su momento ignoraste, pero que ahora resultan proféticos. Aquella vez que tu hijo colgó rápidamente el teléfono porque tenía que resolver algo. Aquella ocasión en que tu hija dijo que pasaría a tomar un café cuando tuviera tiempo y nunca más volvió a mencionar el tema. Aquellos días festivos en los que inventaban excusas para no aparecer, pero tú veías en las redes sociales que se lo estaban pasando bien en otros sitios. El dolor de la revelación no proviene solo del abandono presente, proviene de la dolorosa reinterpretación del pasado. Te preguntas cuántos de esos momentos que considerabas especiales fueron para ellos solo obligaciones cumplidas, cuántas muestras de cariño fueron solo educación social, cuántas presencias fueron tolerancia disfrazada. Es como ver una película que te encantaba y descubrir en un segundo visionado que la banda sonora ocultaba diálogos importantes. Toda la historia que creías conocer se revela diferente. Todos esos años de dedicación se convierten retroactivamente en años de ilusión. Freud observó que nuestra mente tiene una capacidad impresionante para protegernos de la realidad cuando es demasiado devastadora. Creamos narrativas alternativas, encontramos explicaciones consoladoras, minimizamos las señales que contradicen lo que queremos creer. Pero llega un momento en que la evidencia se vuelve demasiado pesada para ser ignorada. Y ese momento suele coincidir con alguna necesidad tuya, una enfermedad, una crisis, un momento de profunda soledad. Es cuando más lo necesitas, cuando descubres lo solo que estás realmente. Es cuando esperas que suene el teléfono, cuando permanece más silencioso. Es cuando necesitas compañía, cuando todos parecen demasiado ocupados para ofrecerla. La crueldad no está solo en su ausencia, está en el descubrimiento de que pueden vivir perfectamente bien sin ti. Sus vidas siguen con normalidad, llenas de compromisos, citas, alegrías. Publican fotos sonrientes en las redes sociales, celebran logros,
afrontan dificultades, y tú no formas parte de nada de eso. Tú, que un día fuiste el centro de su mundo, ahora eres una nota al pie en la historia de sus vidas. Una llamada ocasional el domingo, una visita protocolaria en tu cumpleaños, un recuerdo nostálgico de tiempos que solo tú consideras especiales. Lo más perturbador es darse cuenta de que no son malas personas. No hay maldad consciente en lo que hacen, solo hay indiferencia natural, la misma indiferencia que probablemente tú mostraste hacia tus propios padres, sin siquiera darte cuenta. El ciclo se repite, implacable e inconsciente. Esta revelación es devastadora porque te obliga a afrontar no solo la realidad presente, sino todo el castillo de ilusiones que has construido a lo largo de décadas. Y cuando ese castillo se derrumba, te ves desnudo ante una pregunta terrible. Si ellos pueden vivir tan bien sin ti, ¿quién eres realmente cuando no eres útil para nadie? Cuando la realidad se vuelve insoportable, nuestra mente activa automáticamente un sistema de protección que Freud describió con precisión científica. Empiezas a desarrollar explicaciones que hacen el dolor más tolerable, creando narrativas que preservan al menos una parte de la ilusión que sostenía tu paz. La primera defensa es la racionalización. Están muy ocupados con sus vidas, te dices. Es una etapa difícil en el trabajo. Los nietos les quitan todo el tiempo. Cuando las cosas se calmen, todo volverá a la normalidad. Creas justificaciones lógicas para comportamientos que en el fondo sabes que revelan algo mucho más profundo y perturbador. Freud lo llamaba un mecanismo inconsciente para preservar nuestra cordura. Porque aceptar que simplemente no somos lo suficientemente importantes como para ocupar un lugar prioritario en sus vidas sería demasiado devastador. Es más fácil creer en circunstancias temporales que en un desinterés permanente. Luego viene la negación activa. Empiezas a minimizar tus propios sentimientos. Yo también estoy ocupado. Yo también tengo mi vida. No es para tanto. Intentas convencerte de que su ausencia no te afecta, cuando en realidad cuentas los días desde la última conversación, compruebas obsesivamente si han leído tus mensajes, interpretas cada retraso en responder como una señal de rechazo. También existe la proyección invertida, en la que asumes toda la culpa. Quizás he estado demasiado presente. Debe de ser agobiante tener una madre tan dedicada. Necesitan espacio. Te convences de que el problema está en tu intensidad emocional, no en su indiferencia. Es una forma de mantener cierto control sobre la situación. Si la culpa es tuya, al menos hay algo que puedes cambiar. Freud observó que algunas personas desarrollan lo que él llamaba formación reactiva. Empiezas a actuar de forma contraria a lo que sientes. Finges indiferencia cuando finalmente te llaman. Te muestras demasiado ocupado para hablar cuando muestran algún interés. Es como si intentaras protegerte de futuras decepciones, creando primero la distancia que temes que ellos creen. El mecanismo más sutil es la sublimación. Rediriges toda esa energía emocional hacia otras actividades. Te sumerges en trabajos voluntarios, te dedicas intensamente a tus aficiones, te involucras en grupos religiosos o sociales. Es una forma saludable de lidiar con la frustración, pero cuando se utiliza como vía de escape, puede impedirte procesar adecuadamente la pérdida. Algunos desarrollan lo que Freud describió como identificación con el agresor. Empiezas a adoptar la misma actitud distante que ellos muestran. Si ellos pueden vivir sin mí, yo también puedo vivir sin ellos, declaras. Pero bajo esa aparente independencia, hay una profunda ira que corroe silenciosamente tu paz interior. Hay quienes utilizan la intelectualización como refugio. Estudia psicología, lee sobre relaciones familiares, se convierte en un experto en dinámicas familiares disfuncionales. Transforma su dolor en conocimiento teórico, como si entender el problema fuera suficiente para resolverlo, o al menos para no sentirlo tan intensamente. El mecanismo más destructivo es la repetición compulsiva. Sigues intentando reconquistar su atención mediante los mismos comportamientos que siempre has utilizado. Más dedicación, más sacrificios, más disponibilidad. Es como insistir en una fórmula que ya ha demostrado no funcionar, esperando que la repetición acabe produciendo resultados diferentes. Freud diría que todos estos mecanismos tienen una función importante. Nos permiten seguir funcionando cuando la verdad es temporalmente insoportable.
pero también pueden convertirse en prisiones que nos impiden ver alternativas más saludables para lidiar con la situación. El problema surge cuando estos mecanismos se cristalizan, cuando pasas años viviendo en una realidad alternativa que evita el enfrentamiento con la verdad, pero también impide cualquier posibilidad de crecimiento genuino. Quedas atrapado en un bucle emocional, repitiendo patrones que no resuelven nada y a menudo hacen que todo sea aún más doloroso. Si has llegado hasta aquí, es porque reconoces algo de este viaje emocional en tu propia experiencia, y tal vez sea hora de permitirte algo diferente, la posibilidad de afrontar la verdad sin necesidad de mecanismos de protección. Porque hay una salida a este laberinto de defensas e ilusiones, pero requiere valor para abandonar las muletas emocionales que has creado. La libertad que prometía Freud no viene de negar el dolor, sino de atravesarlo conscientemente, sin anestesia, hasta llegar al otro lado. Y al otro lado hay algo que pocos descubren: la capacidad de vivir sin depender de la aprobación o la presencia de nadie. ¿Qué sucede cuando finalmente dejas de luchar contra la realidad y permites que sea exactamente lo que es? Cuando dejas de intentar encajar a las personas en moldes que nunca eligieron ocupar. Freud llamaba a este proceso individuación, el momento en el que dejas de definir tu valor a través de los demás y comienzas a construir una identidad que no depende de la aprobación externa. La individuación no es un concepto abstracto, es un proceso concreto y a menudo doloroso de separación emocional. Es cuando finalmente entiendes que otras personas, incluso aquellas a las que amas profundamente, tienen derecho a vivir sus vidas sin cargar con el peso de tus necesidades emocionales, y que tú también tienes derecho a existir sin necesidad de justificar tu existencia a través de la utilidad para los demás. El primer paso es aceptar que el amor de los hijos por sus padres es fundamentalmente diferente del amor de los padres por sus hijos. El amor parental es expansivo, protector, a menudo desesperado. El amor filial es más selectivo, centrado en el presente, menos cargado de historia emocional. No es menos válido, solo es estructuralmente diferente, y tratar de forzar una simetría que no existe de forma natural es una receta segura para el sufrimiento. Freud observó que la madurez psicológica requiere precisamente esta capacidad de aceptar las asimetrías emocionales sin sentirse rechazado por ellas. Tus hijos pueden quererte sin sentir la necesidad de demostrarte constantemente ese amor. Pueden valorarte sin ponerte en el centro de sus preocupaciones diarias. Pueden estar agradecidos por todo lo que has hecho sin sentirse obligados a corresponderte con la misma intensidad. La individuación te permite ver estas diferencias como características naturales de las relaciones humanas, no como defectos personales o signos de ingratitud. Es liberador descubrir que puedes amar profundamente a alguien sin necesidad de que ese amor sea correspondido exactamente en la misma proporción o de la misma manera. Este proceso también revela algo sorprendente sobre tu propia capacidad de amar. Cuando dejas de amar de forma condicional, esperando gratitud, presencia o retribución, descubres que es posible amar de una forma mucho más pura y genuina. El amor deja de ser una transacción emocional y se convierte en una elección libre, un regalo que ofreces sin crear expectativas sobre lo que recibirás a cambio. Freud creía que esta es la forma más madura de amar, aquella que no pone al objeto amado en deuda emocional. Cuando amas a tus hijos sin esperar que vivan para complacerte, cuando te dedicas a tus amigos sin exigirles una dedicación equivalente, cuando ofreces apoyo sin crear obligaciones invisibles, finalmente experimentas la libertad que proviene de las relaciones sin ataduras. La individuación también significa desarrollar una relación sana con la soledad. En lugar de verla como un castigo o un signo de fracaso, aprendes a reconocerla como un espacio necesario para el autoconocimiento. Es en la soledad donde descubres quién eres cuando no estás desempeñando ningún papel para nadie. No eres el padre dedicado, no eres el amigo siempre disponible, no eres el cuidador incansable. Eres simplemente tú, con tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños aún por realizar. Este descubrimiento puede resultar inicialmente perturbador. Muchas personas pasan décadas definiéndose a través de sus funciones relacionales,
y se sienten perdidas cuando estas funciones dejan de ser tan importantes. ¿Quién soy si no soy necesario para nadie? Es una pregunta que atormenta a muchos padres cuando sus hijos se independizan. Pero Freud veía en esta pregunta una oportunidad extraordinaria. Es la oportunidad de reconectarse con aspectos de uno mismo que han sido descuidados durante años de dedicación a los demás. Intereses que se han pospuesto, sueños que se han aplazado, partes de la personalidad que han sido sofocadas por la necesidad constante de ser útil, estar presente, disponible. La individuación no significa volverse egoísta o indiferente hacia los demás. Significa desarrollar una base sólida de autoestima que no depende de la validación externa. Cuando sabes quién eres y cuál es tu valor independientemente de la opinión de los demás, puedes relacionarte con ellos de una manera mucho más sana y equilibrada. Las relaciones construidas sobre una base de individuación son, paradójicamente, más íntimas y duraderas. Porque cuando no necesitas desesperadamente al otro para sentirte completo, puedes apreciar genuinamente lo que tiene para ofrecer sin presionar por más. Puedes estar presente sin anularte, puedes ofrecer apoyo sin agotarte, puedes amar sin perderte. Freud diría que este es el objetivo final del desarrollo psicológico, alcanzar un estado en el que puedas amar y ser amado sin que ello se convierta en una fuente de ansiedad, dependencia o sufrimiento, donde puedas ofrecer lo mejor de ti mismo a los demás sin esperar que eso defina tu valor como persona. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia contigo mismo y a menudo el valor de decepcionar a personas que se han acostumbrado a tu disponibilidad incondicional. Pero al otro lado de esta individuación hay algo precioso, el descubrimiento de que eres suficiente solo y que todo lo demás, toda conexión genuina, todo amor verdadero, es un regalo, no una necesidad. ¿Y si te dijera que todo ese dolor que llevas contigo tiene una función secreta? Que todo ese sufrimiento causado por expectativas frustradas es en realidad una invitación disfrazada a una libertad que ni siquiera imaginas que existe. Freud descubrió algo revolucionario. Nuestras mayores heridas emocionales no son solo traumas que hay que curar, sino portales hacia una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. La verdad más difícil de aceptar es que has pasado años construyendo tu identidad en torno a ser necesario para otras personas. Tu autoestima dependía de cuánto te necesitaban los demás, de cuántos problemas ajenos podías resolver, de cuánto podías ser indispensable. Pero esa dependencia disfrazada de generosidad te estaba aprisionando tanto como a aquellos a quienes intentabas proteger. Cuando tus hijos se alejan, cuando los amigos se distancian, cuando te ves solo, no es solo un abandono lo que está sucediendo, es una liberación forzada, dolorosa, pero necesaria de un patrón que estaba consumiendo tu esencia más auténtica. Estabas viviendo para los demás de una manera que ni tú ni ellos podían sostener indefinidamente. Freud lo llamaba codependencia emocional disfrazada de amor. Creías estar amando cuando en realidad estabas tratando de controlar. Creías estar cuidando cuando estabas tratando de garantizar tu propia seguridad emocional. Cada sacrificio que hacías conllevaba una expectativa implícita de recompensa. Cada gesto de dedicación era también un intento de crear vínculos que te protegieran del miedo ancestral a quedarte solo. La libertad del desapego comienza cuando finalmente ves esta dinámica con brutal claridad. Cuando te das cuenta de que mucho de lo que llamabas amor era, en realidad, miedo disfrazado. Miedo a ser abandonado, miedo a ser considerado prescindible, miedo a descubrir quién eres cuando no eres útil para nadie. Pero aquí está el secreto que pocos descubren. Cuando dejas de necesitar desesperadamente a los demás, ellos dejan de sentir la presión de corresponder a tus necesidades. Cuando dejas de amar condicionalmente, esperando algo a cambio, las personas que te rodean comienzan a respirar mejor en tu presencia. Paradójicamente, es cuando menos necesitas el amor cuando tiene más posibilidades de aparecer de forma natural. El desapego no es frialdad, es la capacidad de amar sin apegos, es poder dedicarse a alguien sin crear una deuda emocional, es ofrecer apoyo sin esperar que eso defina el valor de la relación. Es una forma mucho más pura y madura de conectar con otros seres humanos. Freud observó que las personas verdaderamente libres emocionalmente
tienen una cualidad magnética natural. No persiguen el amor, no suplican atención, no se esfuerzan desesperadamente por mantener relaciones. Y precisamente por eso, los demás se sienten genuinamente atraídos por su órbita. Hay algo irresistible en alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo. Cuando desarrollas esta libertad interior, ocurre algo extraordinario. Dejas de interpretar la ausencia de los demás como un rechazo personal. Entiendes que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades, sus propias limitaciones. Y eso deja de ser una amenaza para tu autoestima, porque tu autoestima ya no depende de la validación externa. Descubres que puedes extrañar a alguien sin convertir ese anhelo en una exigencia. Puedes desear más cercanía sin presionar por ella. Puedes ofrecer amor sin exigir muestras de gratitud. Es una libertad que trasciende las relaciones y se extiende a todos los aspectos de la vida. El desapego también te libera de la necesidad constante de interpretar señales, de analizar el comportamiento de los demás en busca de confirmación de tu valor. Dejas de vivir en la montaña rusa emocional de las expectativas y las decepciones. Dejas de convertir cada gesto de los demás en una prueba de amor o de falta de él. Freud diría que esta es la verdadera madurez emocional, la capacidad de existir de forma plena y autónoma, ofreciendo a los demás lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio. Es vivir desde el amor propio, no en busca de él. Es encontrar dentro de uno mismo la seguridad emocional que antes buscaba en las relaciones. Hay una paz profunda en este descubrimiento. Cuando ya no necesitas que nadie te complete, puedes apreciar genuinamente lo que cada persona tiene para ofrecer sin presionar por más. Puedes estar presente en las relaciones sin anularte en ellas. Puedes amar sin perderte. Y quizás lo más sorprendente sea descubrir que cuando te vuelves emocionalmente independiente, las relaciones que realmente importan se fortalecen. Porque ahora te relacionas con las personas tal y como son, no como proyecciones de tus necesidades. Y ellas pueden ser auténticas contigo, porque no sienten el peso de tus expectativas. Esta libertad no es un destino al que llegas una vez y mantienes para siempre. Es una práctica diaria, una elección constante de responder a la vida desde la plenitud interior, no desde la carencia. Es despertar cada día sabiendo que eres suficiente, que vales la pena, que mereces amor, independientemente de quién te lo demuestre o deje de hacerlo. Hemos llegado al final de un viaje que pocos se atreven a hacer por completo. Mirar de frente la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, sin romanticismos, sin ilusiones consoladoras. Y si has llegado hasta aquí, es porque tienes dentro de ti la fuerza necesaria para vivir una vida más auténtica y libre. La madurez emocional no es un premio de consolación para quienes han sido abandonados. Es un logro raro y precioso que transforma por completo tu experiencia de vida. Es la capacidad de navegar por las relaciones humanas con sabiduría, comprendiendo sus limitaciones naturales sin dejar que eso disminuya tu capacidad de amar y ser amado. Las personas emocionalmente maduras saben que todas las relaciones tienen una estacionalidad. Hay momentos de cercanía y momentos de distancia. Hay períodos en los que somos fundamentales en la vida de alguien y otros en los que ocupamos espacios más periféricos. Y eso no es un fallo de las relaciones, es su naturaleza orgánica y fluida. Freud descubrió que aceptar esta fluidez, en lugar de luchar contra ella, nos hace infinitamente más capaces de disfrutar de los momentos de conexión genuina cuando se presentan. Cuando no estás desesperado por recibir atención constante, puedes saborear profundamente cada momento de presencia auténtica que recibes. La madurez también enseña algo fundamental sobre la gratitud. En lugar de resentirte con aquellos que se han alejado, aprendes a valorar lo que recibiste durante el tiempo que estuvieron presentes. Cada relación, incluso aquellas que terminaron en decepción, contribuyó a convertirte en quien eres hoy. Y esa contribución no se ve anulada por la ausencia posterior. Hay una gran diferencia entre estar solo por abandono y estar solo por elección consciente. Cuando desarrollas la capacidad de apreciar tu propia compañía, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un refugio, un espacio donde puedes procesar experiencias, cultivar intereses personales, desarrollar aspectos de ti mismo
que han sido descuidados durante años de dedicación a los demás. La relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo. Es la única que definitivamente durará desde tu nacimiento hasta tu muerte. Es la única sobre la que tienes control total. Y paradójicamente, es la relación que la mayoría de las personas más descuidan. Cuando inviertes seriamente en esa relación contigo mismo, cuando aprendes a tratarte con la misma amabilidad que ofreces a los demás, cuando desarrollas tus propios intereses, cuando cultivas tu paz interior, ocurre algo mágico. Dejas de necesitar desesperadamente a los demás para sentirte completo. Y es precisamente cuando dejas de necesitar cuando te vuelves verdaderamente libre para amar, porque ahora puedes elegir estar con alguien por el placer de su compañía, no por la necesidad de llenar vacíos internos. Puedes ofrecer apoyo porque quieres, no porque necesitas sentirte útil. Puedes demostrar cariño sin esperar que se interprete como una obligación de reciprocidad. Freud diría que esta es la forma más elevada de amor, la que nace de la abundancia, no de la carencia. Cuando amas desde un lugar de plenitud interior, tu amor se convierte en un regalo genuino, no en una transacción emocional disfrazada. Esto no significa que te volverás indiferente hacia los demás o que dejarás de sentir dolor cuando las relaciones importantes cambien. Significa que ese dolor ya no definirá tu valor como persona. Significa que puedes sentir sin que el sentimiento te destruya. Quizás el aspecto más liberador de la madurez emocional sea la capacidad de perdonar, no porque los demás merezcan el perdón, sino porque tú mereces la paz. Perdona a aquellos que se alejaron, que no cumplieron tus expectativas, que no supieron valorar tu dedicación, no por reconciliación, sino por tu propia liberación. Y perdónate a ti mismo por haber esperado tanto de relaciones que eran, por naturaleza, limitadas e imperfectas, por haber proyectado en personas comunes la capacidad de amor incondicional que ni tú mismo puedes mantener todo el tiempo. El primer paso práctico para esta transformación es simple pero revolucionario. Empieza a tratarte con la misma dedicación que siempre has ofrecido a los demás. Reserva tiempo para tus propias necesidades. Desarrolla intereses que no dependan de nadie más. Cultiva tu propia compañía como cultivarías la amistad más preciada, porque la verdad es que siempre has tenido dentro de ti todo lo que necesitabas para ser feliz. Solo lo estaba buscando en los lugares equivocados. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la expectativa más difícil que tuviste que abandonar para encontrar la paz en tus relaciones? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.